El santo del día. Abril 1. San Hugo Obispo. Año 1132. Hugo significa el inteligente. Hay 16 santos o beatos que llevan el nombre de Hugo. Los dos más famosos son San Hugo, abad de Cluny, 1109, y San Hugo Obispo, de quien vamos a hablar hoy. San Hugo nació en Francia en el año 1052. Su padre Odilon, que se había casado 2 veces, al quedar viudo por segunda vez, se hizo monje cartujo y murió a la edad de 100 años, teniendo el consuelo de que le aplicara los últimos sacramentos y le ayudara a bien morir su hijo, que ya era obispo. A los 28 años, nuestro santo ya era instruido en ciencias eclesiales, y tan agradable es su trato y de tan excelente conducta, que su obispo lo llevó como secretario a una reunión de obispos que se celebraba en Aviñón, en el año 1080, para tratar de poner remedio a los desórdenes que habían en la diócesis de Grenoble. Allá en esa reunión o sínodo, los obispos opinaron que el más apto para poner orden en Grenoble era el joven Hugo, y le propusieron que se hiciera ordenar de sacerdote porque era un simple laico. Él se oponía porque era muy tímido y porque se creía indigno, pero el delegado del sumo pontífice logró convencerlo, y le confirió la ordenación sacerdotal. Luego se lo llevó a Roma para que el Papa Gregorio VII lo ordenara de obispo. En Roma el pontífice lo recibió muy amablemente. Hugo le consultó acerca de las cosas que más le preocupaban, su timidez y convicción de que no era digno de ser obispo, y las tentaciones terribles de malos pensamientos que lo asaltaban muchas veces. El pontífice lo animó diciéndole que cuando Dios da un cargo o una responsabilidad, se compromete a darle a la persona las gracias o ayudas que necesita para lograr cumplir bien con esa obligación, y que los pensamientos, aunque lleguen por montones a la cabeza, con tal de que no se consientan ni se dejen estar con gusto en nuestro cerebro, no son pecados ni quitan la amistad con Dios. Gregorio VII ordenó obispo al joven Hugo, que solo tenía 28 años, y lo envió a dirigir la diócesis de Grenoble en Francia. Allá estará de obispo por 50 años, aunque renunciará al cargo ante 5 pontífices, pero ninguno le acepta la renuncia. Estado desastroso. Al llegar a Grenoble encontró que la situación en su diócesis era desastrosa y quedó aterrado ante los desórdenes que allí se cometían. Los cargos eclesiásticos se concedían a quienes pagaran más dinero. Simonia se llama este pecado. Los sacerdotes no se preocupaban por cumplir bien su celibato. Los laicos se habían apoderado de los bienes de la iglesia. En el obispado no había ni siquiera con qué pagar a los empleados. Al pueblo no se le instruía casi en la religión y la ignorancia era total. Por varios años se dedicó a combatir valientemente todos estos abusos, y aunque se echó en contra a muchos que deseaban seguir por el camino de la maldad, sin embargo, la mayoría aceptó sus recomendaciones y el cambio fue total y admirable. Él dedicaba largas horas a la oración y a la meditación y recorría su diócesis de parroquia en parroquia, corrigiendo abusos y señalando cómo obrar el bien. Se retira del campo de batalla. Todos veían con admiración los cambios tan importantes en la ciudad, en los pueblos y en los campos, desde que Hugo era obispo. El único que parecía no darse cuenta de todos estos éxitos era él mismo. Por eso, creyéndose un inepto y un inútil para ese cargo, se fue a un convento a rezar y a hacer penitencia. Pero el sumo pontífice Gregorio VII, que lo necesitaba muchísimo para que le ayudara a volver más fervoroso a la gente, lo llamó personalmente y lo hizo retomar otra vez a su diócesis a seguir siendo obispo. Al volver al convento parecía como Moisés, cuando volvió del monte Sinaí, que llegaba lleno de resplandores. El pueblo notó que ahora llegaba más santo, más elocuente, predicador y fervoroso en todo. Funda una orden impresionante, los cartujos. Un día llegó San Bruno con 6 amigos a pedirle a San Hugo que le concediera un sitio donde fundar un convento de gran rigidez, para los que quisieran hacerse santos a base de oración, silencio, ayuno, estudio y meditación. El santo obispo le dio un sitio llamado Cartuja, y allí, en esas tierras desiertas y apartadas, fue fundada la Orden de los Cartujos, donde el silencio es perpetuo. Hablan el domingo de Pascua, y donde el ayuno, la mortificación y la oración llevan a sus religiosos a una gran santidad. Nuevo Moisés. Se dice que al construir la casa para los cartujos no se encontraba agua por ninguna parte, y que San Hugo, con una gran fe,
Recordando que cuando Moisés golpeó la roca, de ella brotó agua en abundancia, se dedicó a cavar el suelo con mucha fe y oración, y obtuvo que brotara una fuente de agua que abasteció a todo el gran convento. Bien dirigido. En adelante San Bruno fue el director espiritual del obispo Hugo, hasta el final de su vida, y se cumplió lo que dice el libro de los Proverbios. Triunfa quien pide consejo a los sabios y acepta sus correcciones. A veces se retiraba de su diócesis para dedicarse en el convento a orar, a meditar y a hacer penitencia en medio de aquel gran silencio, donde según sus propias palabras, nadie habla, si no es para cosas extremadamente graves, y lo demás se lo comunican por señas, con una seriedad y un respeto tan grande que mueven admiración. Para San Hugo, los días en la Cartuja eran como un oasis en medio del desierto de este mundo corrompido y corruptor. Pero cuando ya llevaba varios días ahí, su director San Bruno le avisaba que Dios lo quería al frente de su diócesis y tenía que volver otra vez a su ciudad. Sufrimientos por montones. Los sacerdotes más fervorosos y el pueblo humilde aceptaban con muy buena voluntad las órdenes y consejos del santo obispo, pero los relajados y sobre todo muchos altos empleados del gobierno, que sentían que con este monseñor no tenían toda la libertad para pecar, se lo opusieron fuertemente y se esforzaron por hacerlo sufrir todo lo que pudieron. Él callaba y soportaba todo con paciencia, por amor a Dios, y a los sufrimientos que le proporcionaban los enemigos de la santidad se le unían las enfermedades, trastornos gástricos que le producían dolores y le impedían ingerir los alimentos, un dolor de cabeza continuo por más de 40 años, que no lo sabía sino su médico y su director espiritual, y que nadie podía sospechar, porque su semblante era siempre alegre y de buen humor. Y el martirio de los malos pensamientos, que como moscas inoportunas le rodearon toda una vida haciéndolo sufrir muchísimo, pero sin lograr que los consintiera o los admitiera con gusto en su cerebro. No soy digno. Varias veces fue a Roma a visitar al Papa y rogarle que le quitara aquel oficio de obispo, porque no se creía digno, pero ni Gregorio VII, ni Urbano II, ni Pascual II, ni Inocencio II quisieron aceptar su renuncia porque sabían que era un gran apóstol, y que si se creía indigno, ello se debía más a la humildad que en realidad a que no estuviera cumpliendo sus oficios de obispo. Cuando ya muy anciano le pidió al Papa Honorio II que lo liberara de aquel cargo, porque estaba muy viejo, débil y enfermo, el sumo pontífice le respondió: prefiero de obispo a Hugo, viejo, débil y enfermo, antes que a otro que esté lleno de juventud y de salud. Cualidades especiales. Era un gran orador, y como rezaba mucho antes de predicar, sus sermones conmovían profundamente a sus oyentes. Era muy frecuente que en medio de sus sermones grandes pecadores empezaran a llorar, a gritos, y a suplicar a grandes voces que el Señor Dios les perdonara sus pecados. Sus sermones obtenían numerosas conversiones. Tenía gran horror a la calumnia y a la murmuración. Cuando escuchaba hablar contra otros exclamaba asustado: yo creo que eso no es así, y no aceptaba quejas contra nadie si no estaban muy bien comprobadas. Una vez, cuando por un larguísimo verano hubo una enorme carestía y gran escasez de alimentos, vendió el cáliz de oro que tenía y todos los objetos especiales con valor que había en su casa, y con ese dinero compró alimentos para los pobres. Y muchos ricos siguieron su ejemplo y vendieron sus joyas, y así lograron conseguir comida para la gente que se moría de hambre. Al final de su vida, la artritis le producía dolores inmensos y continuos, pero nadie se daba cuenta de que estaba sufriendo, porque sabía colocar una muralla de sonrisas para que nadie supiera los dolores que estaba padeciendo por amor a Dios y salvación de las almas. Un día, al verlo llorar por sus pecados, le dijo un hombre: «Padre, ¿por qué lloras si jamás ha cometido un pecado deliberado y plenamente aceptado?» Y él le respondió: «El Señor Dios cuenta manchas hasta en sus propios ángeles. Y yo quiero decirle con el salmista: Señor, perdóname aún de aquellos pecados de los cuales yo no me he dado cuenta y no recuerdo». Pero antes de su muerte perdió la memoria, y lo único que recordaba eran los salmos y el Padre Nuestro, y pasaba sus días repitiendo salmos y rezando Padres Nuestros. Murió cuando estaba para cumplir los 80 años, el 1 de abril de 1132,
El Papa Inocencio II lo declaró santo 2 años después de su muerte. San Hugo, te encomendamos a nuestros obispos, pídele a Dios que tengamos muchos obispos santos que nos lleven a todos a la santidad. San Hugo Obispo, te pedimos encarecidamente que ruegues por nosotros, por nuestras familias y por el mundo entero. Si te gustó este video, comparte, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete al canal de YouTube y dale like y síguenos en Facebook.